Bien, dada una función f de x definida en un cierto intervalo AB, se define tasa de variación media en ese intervalo AB al siguiente cociente: a f de B menos f de A entre B menos A. Es muy fácil de calcular. Es hacer una resta en el numerador y en el denominador y, evidentemente, dividirlo. Bien, por ejemplo, dice, determina la tasa de variación media de f de x igual x al cuadrado menos 2x. Una parábola que ya todos nosotros sabemos dibujar. Sabemos que corta aquí en 0, 0, que corta en 2, 0, que el vértice va a estar aquí en menos 1, y para menos 1 vale menos 1. Ahí está. Y me está pidiendo que halle la tasa de variación media del intervalo 2 a 4. Aquí está para 2. Esta función para 4 vale, pues ¿cuánto vale para 4? Sería poner, donde está la x pongo 4, me queda 16 menos 8, me da 8. Pues si yo quiero hallar la tasa de variación media de esa función en el intervalo que va de 2 a 4, es algo tan sencillo como hallar f de 4 menos f de 2 entre 4 menos 2. Es decir, que sería 8 menos 0 entre 2 y me da 4 unidades. Me está indicando que por término medio varía 4 unidades. Vamos a comprobarlo. Miren, cuando yo aquí me muevo 2 unidades, por aquí subo 8. Por tanto, por término medio, por cada unidad, ¿cuánto me muevo? 4 unidades. No significa que cada unidad me mueva 4, ojo. Porque fíjense, si yo me muevo de 2 a 3, ¿cuánto vale la función para 3? La función para 3 sería 9 menos 6 me da 3. Es decir que en la primera unidad subo 3, en la segunda unidad subo 5, pero por término medio he subido 4. ¿Qué es lo que viene a representar? La variación media. Es como si yo les dijese que voy de Santa Cruz de Tenerife a Los Cristianos, que está a una distancia aproximada de 80 kilómetros, y les digo, tarda 1 hora. Y entonces me dirían ustedes, su velocidad media es 80 kilómetros por hora. ¿Significa que en todo momento me he ido moviendo a esa velocidad? No. Entonces estamos hablando aquí de tasa de variación media, igual que en ese desplazamiento en cinemática hablamos de velocidad media. Y aquí estamos comprobando entonces que la tasa de variación media depende del tamaño del intervalo. Es decir, como acaban de comprobar, no es lo mismo moverme de 2 a 4 que moverme de 2 a 3. Es más, tampoco sería lo mismo moverme, por ejemplo, de menos 1 a 3. Porque si yo ya sé la tasa de variación media de 1 a 3, perdón, que es lo que tenemos aquí, de 1 a 3, sería poner tasa de variación media en ese intervalo, en el intervalo que va de 1 a 3, sería poner f de 3. ¿Cuánto vale f de 3? 3. Menos f de 1. ¿Cuánto vale f de 1? Menos 1. Entre, ahora sería 3 menos 1, que me da 2, que me queda 4 entre 2, 2. Por término medio, en ese intervalo, la función varía 2 unidades en el eje OY por cada unidad que recorre en el eje OX. Pero, fíjense, si yo me muevo de 1 a 2, me estoy moviendo de menos 1 a 0. En la primera unidad me muevo 1. En la segunda, cuando me muevo de 2 a 3, subo 3. Si en el primer paso que he dado en el eje OX, subo 1. En el segundo paso subo 3. Por término medio, ¿cuánto he subido? 2. Es lo que representa. Por tanto, no solo depende del tamaño del intervalo, sino también de dónde sale ese intervalo. Es decir, quiero decir con esto que la tasa de variación media depende del punto de donde empieza el intervalo y depende del tamaño del intervalo. Y pueden observar que no es constante. ¿Existe alguna función para que la tasa de variación media sea constante? Pues sí que existe, que serían las rectas. A mí las rectas me da igual el tamaño del intervalo. La tasa de variación media de una recta no depende del tamaño del intervalo. Vamos a hacerlo, por ejemplo, para la recta esta que tenemos aquí, 4 menos 2x.
Esta recta es muy fácil de dibujar. Para 0 vale 4. Para 0 vale 4. Y por ejemplo para 2 vale 0. Ahí la tengo. Me dice, hay la tasa de variación media que va de menos 2 a 1. A ver, ¿cuánto vale esta recta para menos 2? Esta recta para menos 2 vale... Pues para menos 2 vale 4 más 4, 8. ¿Y cuánto vale para 1? Pues para 1 vale 4 menos 2, 2. ¿Qué sería la tasa de variación media de menos 2 a 1? Pues sería f de 1 menos f de menos 2 entre 1 menos menos 2. Debajo lleva un 3. Y en el numerador iría f de 1 que vale 2 menos f de menos 2 que vale 8. Y me queda entonces menos 6 entre 3 que me está dando menos 2. Me está indicando que por término medio esa recta, mientras yo voy del intervalo menos 2 a 1, por cada unidad baja menos 2. Pero eso da igual el tamaño del intervalo. Porque miren, si aquí me moviese una unidad de menos 1 a 0, bajaría menos 2. Si aquí me moviese 0,5, bajaría 1. Y si me moviese 0,25, bajaría 0,5. En las rectas, la tasa de variación media siempre es constante. Es obvio, porque su inclinación es siempre la misma. De hecho, en las rectas, la tasa de variación media coincide con su pendiente. Véanlo aquí, la pendiente de esta recta, ¿cuál es? Menos 2. Porque la pendiente representaba lo que subía o bajaba una recta por cada unidad que me movía en el eje X. En el caso de las rectas, no depende ni del punto ni del tamaño del intervalo. Son las únicas que lo verifican. En la siguiente recta que vamos a ver ahora mismo, esta recta de 4x menos 2 en intervalo menos 1, 3, 0, 5 y menos 3, menos 2, da igual el intervalo en el que la haga. Para todas ellas la tasa de variación media me va a dar 4. Por ejemplo, vamos a hacerla en el intervalo que va de 0 a 5, por hacer alguno de ellos. Esta recta, primero vamos a dibujarla, sería para 0 vale menos 2, que es este punto que está aquí. Para un medio vale 0. Como están viendo, sube muy rápidamente porque por cada unidad se está moviendo 4. Y es lo que nos va a salir ahora mismo, que la tasa de variación media va de 4. Vamos a hacer entonces, sería tasa de variación media en el intervalo 0,5, sería f de 5 menos f de 0 entre 5 menos 0. f de 5, ¿cuánto vale la función para 5? La función para 5 vale 18. Menos ¿cuánto vale para 0? Menos 2. Entre 5, 20 entre 5, 4. Ya lo sabía porque coincide con la pendiente. Por ejemplo, si hubiese tomado aquí, si yo parto de este punto de un medio y me muevo 0,1, por aquí subiría 0,4. Si yo partiendo de aquí me moviese 2, por aquí subiría 8, seguro. Porque es lo que representa la tasa de variación media. Dice, determina la tasa de variación media de f de x al cuadrado menos 2 en esa serie de intervalos. Bueno, ahí tenéis el dibujo de x cuadrado menos 2. X cuadrado menos 2, para 0 vale menos 2, este punto que está aquí. Para 0 vale menos 2 y cortaría aquí en raíz de 2 y en menos raíz de 2. Un detalle curioso, por ejemplo, la tasa de variación media en el intervalo menos 2, 2 me va a dar 0. Porque por término medio no ha variado. Porque esta función para 2 vale 2. Pero es que para menos 2 también vale 2. Si yo hago este movimiento, salgo de aquí, bajo, y después me vengo hasta aquí, por término medio, ¿cuánto ha variado? 0. Porque lo que he perdido por este lado, lo he ganado por este. Por eso, si lo hacemos en ese intervalo, en el menos 2, 2, me da 0. En el intervalo que va de menos 1 a raíz de 2,
la tasa de variación media en ese intervalo, que va desde aquí para -1, vale -1 la función, en tanto que para raíz de 2 me está dando 0. Pues ya sé lo que me va a dar la tasa de variación media, porque fíjense, esta parte que primero la va a perder, por aquí la va a ganar. Esta parte no cuenta. Esta parte de aquí no cuenta, solo me va a contar esta parte. Vamos a verlo. De -1 a raíz de 2 sería f de raíz de 2, que es 0, menos f de -1, que es -1, entre raíz de 2 menos -1, que es 1. Por tanto, me queda 1 entre raíz de 2 más 1, que bueno, que sería redondeando 2,41, pero vamos a dejarlo así. 1 más raíz de 2. ¿Y esto lo que significa? Que por término medio, eso es lo que ha variado por cada unidad. Y de 1 a 3. La función para 1 también vale -1. Y para 3 vale 9 menos 2, 7. Pues sería esa tasa de variación media, sería 7 menos -1 entre 2. Y me queda pues 4. Por término medio nos hemos movido 4 unidades. Es lógico, porque si yo por aquí me muevo 2 unidades y por aquí estoy yendo de -1 a 7, por aquí me he movido 8. Por término medio me he movido 4. Bien, aprovecho y comento sobre esto la tasa de variación instantánea. Porque ya les dije antes que la tasa de variación media dependía del punto de salida y del tamaño del intervalo. ¿Qué sería la tasa de variación instantánea? La tasa de variación instantánea sería la variación cuando me muevo un fijitín. Por ejemplo, yo estoy en x igual a 2. Para 2 vale 2. Si yo quiero saber la tasa de variación instantánea ahí, ¿qué tengo que hacer? Es hacer lo mismo que la tasa de variación media, pero decir al intervalo que sea pequeñín, pequeñín, pequeñín. Es decir, es hacer lo mismo, pero el intervalo que tengo que coger es el 2,001, por ejemplo. Mejor aún si en vez de la milésima llego a la 10 milésimas. Y mejor aún si lo hago en la 100 milésimas. Pero vamos a quedarnos en la milésima. Sí, la tasa de variación instantánea es lo mismo que la tasa de variación media, pero diciéndole al tamaño del intervalo quiero que sea muy pequeño. Entonces, si yo te pido la tasa de variación instantánea en x igual a 2, haría lo siguiente. Tasa de variación instantánea es lo mismo que la tasa de variación media de 2 a 2,001. Repito, esto no tiene por qué ser la milésima. Mejor si es la 10 milésima y mejor aún si es la 100 milésima. Pero como no tenemos ganas de trabajar mucho, lo dejamos ahí. Y pondremos f para 2,001 menos f de 2 entre 2,001 menos 2. La definición es idéntica, pero le digo al tamaño del intervalo. Ojo, quiero que sea chiquitín. Es la única variante. Vale, pues sería ahora. ¿Cuánto vale f de 2,001? Pues vale 2,004 menos f de 2, que vale 2, y 2,001 menos 2, que vale 0,01. Me queda entonces 0,04 entre 0,01 y me da 4. ¿Qué significa esto? Significa que si yo cogiese un microscopio y ampliase esta zona que está muy cerquita a 2, si yo por aquí me muevo un pelín, por aquí me muevo también algo muy chiquitito, pero sea algo importante, que este lado es 4 veces mayor que este. Lo pueden hacer para 2,0001, verán que le da lo mismo, o para 2,00000001 y verán que le da lo mismo. Porque implica esto. Ojo, no significa esto. Si yo me muevo esto por aquí, estos 4 veces más, no. Eso no. Porque eso ya no es tasa de variación instantánea. Le exigimos a la tasa de variación instantánea que sea igual que la tasa de variación media, pero con el intervalo muy pequeño.
Bien, tasa de variación media de f de x. 1 entre x en el intervalo que va de 2 a 6, de un cuarto a 1 y de menos 3 a menos 2. Ya sabemos cómo se dibuja 1 entre x. Es la función inversa, proporcionalidad inversa. Y corresponde al dibujo en hipérbola. Ya por todos conocidos, para 1 vale 1, para 2 vale 0,5, para 10 vale 0,1, de manera que a medida que me voy alejando en el eje OX, la función se acerca a 0. Y a medida que me acerco a 0, para 0,1 me daría 10. Para 0,01, 100. Se me está yendo a infinito. Ahí tienen el dibujo. Bien. Me dice, para 2. Es que para 2 vale 0,5, un medio. Vamos a poner un medio que es más elegante. Y para 6, es que para 6 vale un sexto. Pues la tasa de variación media en el intervalo que va de 2 a 6 sería f de 6, que es un sexto, menos f de 2, un medio, 6 menos 2, que es 4. Y me queda entonces, el mínimo sería 6, 1, menos 3, y entre 4 me queda menos 2, 6 por 4, aquí me queda 2, y me queda menos 1 entre 12. Y eso es lo que significa que por cada unidad que me muevo, por término medio, bajo menos 1 entre 12. Fíjense que esta función es curiosa, porque esta función, la tasa de variación media, siempre te va a dar negativa. Siempre. Da igual donde la hagas. Si tú te pones en este punto y te vas a este punto, vas a estar bajando. Además, por ahí bajas mucho. Es decir, que por ejemplo, imagínense que me lo hubiese pedido de 0,1 a 0,5. Me hubiese dado un montón. Pero siempre es negativa, porque esa función siempre está bajando. Y yo podría haber calculado aquí también la tasa de variación instantánea en 2, claro que sí, que es hacer exactamente igual que antes. Si yo quisiese la tasa de variación instantánea en x igual a 2, es decir, que es la tasa de variación media, empezando en 2, y le digo, oye, quiero que el intervalo sea muy pequeño, por ejemplo, 2,001, y pondré 1 entre 2,001 menos un medio, 2,001 menos 2, 0,01. Y si hago esto, me da, ¿qué vale? Menos 0,25. Sí, cuando estoy muy cerca de 2, lo que varío si me muevo un poquitito es la cuarta parte. Significa que si yo aquí me muevo algo chiquitín, por aquí este cateto es la cuarta parte de lo que vale ese. ¿Y lo que me está indicando? Menos un cuarto. Y me está indicando que va hacia abajo. Bien, en la primera parte ya hemos definido lo que es la tasa de variación media y la tasa de variación instantánea. Ya hemos visto además que ambas definiciones están ligadas, de tal manera que les decía que en un cierto intervalo AB se define la tasa de variación media de esa función en el intervalo AB como f de B menos f de A entre B menos A. Por ejemplo, hallar la tasa de variación media en el intervalo que va de 2 a 5. Y pondríamos f de 5 menos f de 2 entre 5 menos 2. Y me diría por término medio cuánto varía esa función cuando me muevo una unidad en el eje OX. De esta definición obteníamos la tasa de variación instantánea, que era muy parecida, pero imponíamos una condición, que B estuviese muy cerquita de A. De tal manera que la definición de tasa de variación instantánea sería la misma, pero con una apreciación, y es, ojito, el tamaño del intervalo tiene que ser chiquitín, 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 de tal manera que pondríamos
el punto 2, 2,001, por ejemplo. Y me estaría indicándome cuánto varía esa función justamente en ese punto. Me está hablando de la inclinación de esa función en ese punto. Bien, por ejemplo, ya que he puesto este ejemplo de 2,001, vamos a hacerlo. ¿Cuánto vale la tasa de variación instantánea en A igual a 2? Pues diríamos que es f de 2,001 menos f de 2 entre 2,001 menos 2. Pues bien, veo que f de 2 vale 0, 2,001 menos 2 me da 0,01 y f de 2,001 vale 2,01001 por 10 elevado a menos 3. Bien, el 10 elevado a menos 3 se iría con 0,01 y me está dando 2. La tasa de variación instantánea en x igual a 2, que es este punto que está aquí, vale 2. ¿Qué significa esto? Que si yo me muevo un diferencial de x, si yo me muevo aquí un fisquitín, los matemáticos lo llaman diferencial de x, para indicar que me muevo un poquitito. No que voy de 2 a 5, sino que voy de 2 a 2,001. Aquí pondrían incremento en x, aquí dirían incremento en x vale 3, tamaño del intervalo. Aquí, para indicar que esta diferencia es muy pequeñita, ponen diferencial de x. Y te está diciendo que diferencial de x es 0,01. Te está diciendo, F2 está diciendo que si tú aquí te mueves un poquitito, la subida que tú haces por aquí es justo el doble de este cateto. Es decir, que esta subidita que tú haces por aquí, que evidentemente también se va a llamar diferencial de y, va a ser 2 veces diferencial de y, será 2 veces diferencial de x. Eso es lo que significa. Bien, ¿qué sucede? Que esto, para los matemáticos, es una explicación un poco burda de lo que es la tasa de variación instantánea. De tal manera que vamos a definir la tasa de variación instantánea de otra manera. Y es la siguiente. Vamos a recapitular. Recordemos, tasa de variación instantánea es, en un punto A es f de B menos f de A entre B menos A. ¿Con qué condición? Con la condición de que B esté muy cerca de A. Esto es fundamental. Necesito que B esté muy cerquita de A. Bien. Punto A. Punto B. F de A. F de B. Ahora mismo, tal y como se los estoy planteando, estoy hallando la tasa de variación media. ¿Por qué? Porque hay un cierto tamaño de este intervalo. Porque la distancia que hay desde A hasta B es apreciable. A esta distancia voy a llamarla H. Es una tontería. H es fácil de hallar, porque H no es sino B menos A. En el ejemplo anterior sería 5 menos 2, por eso les puse que era 3, tamaño del intervalo. Bien, ¿cómo le digo matemáticamente que era ya la tasa de variación instantánea? Diciéndole a B, quiero que te acerques a A. Es decir, diciéndole a B, no que esté aquí, ni que esté aquí, ni que esté aquí, sino que esté aquí, muy cerquita de A. ¿Tengo una forma matemática de decirle eso? Sí. Diciéndole a la H, quiero que vayas a 0. Es decir, es lo mismo decir que B está muy cerca de A que decir que H tiende a 0. Se los puse antes cuando les puse que el tamaño del intervalo era 0,01. Está muy cerca de 0. ¿Bien?
H es B menos A, B es H más A. Pues vale, voy a reescribir la fórmula. La tasa de variación instantánea en un punto A es F de B. No voy a poner B. ¿Qué voy a poner? A más H, pero es que es lo mismo. Porque B es A más H menos F de A entre B menos A. No voy a poner B menos A porque B menos A es H, por tanto aquí pongo H. ¿Y cómo me aseguro de que en realidad estoy calculando la tasa de variación instantánea? Haciendo un límite. Le voy a decir a la H, oye, quiero que estés muy cerquita de 0. Límite cuando H tiende a 0 de F de A más H. La tasa de variación instantánea en el punto A sería el límite cuando H tiende a 0 de F de A más H menos F de A entre H. Esa es la forma elegante y correcta de hacer la tasa de variación instantánea. Así no me estoy preocupando si cojo 2,01, 2,001 o 2,0001. Al decirle límite cuando H tiende a 0, ¿qué le estoy diciendo? Quiero que el tamaño del intervalo sea lo más pequeño posible. Vamos a repetirlo ahora de esta manera. Acabamos de hacer la tasa de variación instantánea en A igual a 2 y nos dio 2. Vale, vamos a hacerlo ahora con este método. Voy a decir que la tasa de variación instantánea en el punto A es el límite cuando H tiende a 0 de F de A más H menos F de A entre H. ¿Que lo quiero calcular en 2? Pues pondré límite cuando H tiende a 0 de F de 2 más H menos F de 2 entre H. Vale, ¿cuánto vale F de 2? F de 2 vale 0. Límite cuando H tiende a 0, pongo la H debajo y aquí pondré 0. ¿Y cuánto vale F de 2 más H? Vamos a ver, si te dijese, dime cuánto vale F de 4. ¿Tú qué harías? Te vendrías aquí y donde está la X pondrías 4. Si te dijese, dime cuánto vale F de menos 3, la función para menos 3. ¿Qué harías? Donde está la X pones menos 3. Si te dijese, dime cuánto vale la función para un medio, donde está la X pones un medio. Y si te digo, dime cuánto vale la función para C, ¿qué harías? Donde está la X pones C. Me dirías en ese caso que es C cuadrado menos 2C. Si ahora te digo, dime cuánto vale la función para 2 más H, ¿qué es lo que haces? Te vienes aquí, donde está la X pones 2 más H. En el ejercicio anterior lo hicieron. ¿Se acuerdan que en el ejercicio anterior 2 más H era 2,001? Donde está la X estábamos poniendo 2,001. Pusimos aquí 2,001 y aquí pusimos 2,001. Es lo mismo. Bien, pues ¿qué me da en este caso? Tengo que hacer este límite y para hacer este límite hago lo siguiente. Límite cuando H tiende a 0 de, tengo que hacer el cuadrado. Me queda 4 más H cuadrado más 4H menos 4 menos 4 menos 2H y todo esto entre H. Pues bien, veo que se va el 4 con el 4. Veo que puedo restar puedo restar 4H con 2H, me quedaría H cuadrado más 2H entre H,
Y también veo que en el numerador puedo sacar la h factor común. Si yo aquí saco la h factor común, haría esto. Y se me va la h con la h. Y le digo ahora, límite cuando h tiende a 0, 0 más 2 me da 2. Esa es la forma elegante de hacer la tasa de variación instantánea en a igual a 2. Que es independiente de si coges 2,01, 2,001 o 2,000001. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo a la h que vaya a 0. De hecho, mi recomendación es la siguiente. Imagínate que tú llegas y te encuentras con ese problema. Oye, esto lo tengo que hacer en 2, en 1 y en 0. ¡Qué pesadez! ¿Qué voy a hacer? Lo voy a hacer para cualquier punto y después sustituyo. Es decir, voy a hacer la tasa de variación instantánea en cualquier punto A o en cualquier punto X. Me da igual cómo lo llame. Vamos a poner X. Dirán que es el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h, en este caso será f de x más h menos f de x entre h. ¿Qué desventaja tiene esto? Es más engorroso a la hora de hacerlo, evidentemente, porque lleva x. ¿Qué gran ventaja tiene? Una vez lo calcule, me sirve para cualquier punto. Vamos a hacerlo, van a ver que resolver el límite es un poco más laborioso, pero después verán que vale la pena hacerlo. Bien, mismo método que antes. ¿Qué tengo que hacer? Donde está f de x, poner lo que vale. ¿Cuánto vale f de x? X cuadrado menos 2x, ya lo puse. Y donde está f de x más h, poner lo que vale. ¿Qué es f de x más h? Cambiar la x por x más h, lo voy a hacer. Cambio la x por x más h. Ya lo he hecho. Bien. Me queda entonces, haciendo el cuadrado, límite cuando h tiende a 0 de x cuadrado más h cuadrado más 2xh menos 2x menos 2h, y ahora vendrá aquí menos x cuadrado más 2x, y todo esto entre h. Bien, se me va x cuadrado con x cuadrado. Se me va menos 2x con 2x. Y veo además que puedo sacar la h factor común. Lo voy a hacer. Si saco la h factor común, me queda h que multiplica a h más 2x menos 2, y todo esto entre h. Se va la h con la h, y le digo ahora, oye, quiero que vayas a 0. 0 más 2x menos 2, 2x menos 2. Genial, porque ya eso me sirve para cualquier punto. ¿Se acuerdan que antes para 2 nos dio 2? Pon ahí en la x, pon 2, 2 por 2, 4 menos 2, 2. Oye, te ha costado un poquitito más, es verdad, pero es que ahora para 1 tienes que volver a hacer el límite, porque para 1, ¿cuánto te da esa derivada, esa tasa de variación instantánea para 1? Para 1 te está dando 0. ¿Por qué? Porque 1 es este punto. Y fíjense, cuando pasa por ese punto, justamente en ese punto no hay inclinación. Por eso me está dando 0. ¿Y cuánto vale para 0? Si pones 0 allí, ¿qué te da? Te da menos 2. ¿Por qué? Porque cuando pasas por aquí, la inclinación de esto significa que si te mueves aquí un fijitín, aquí esto es el doble pero hacia abajo, negativo.
la pendiente de la inclinación ahí vale menos 2. Y por ejemplo, para 3, ¿cuánto te valdría para 3? Pues te daría 4. ¿Qué significa? Que cuando pasas por el punto aquí 3, en este punto, si aquí te mueves un fisquitín, aquí, este lado, mide 4 veces este lado. La inclinación de esa función ahí es 4. En ese punto. Pues bien, a la tasa de variación instantánea en cualquier punto X, que es lo que acabamos de hacer aquí, se le llama derivada de una función. Eso es la derivada de una función. De manera que ya tú acabas de descubrir que la derivada de x cuadrado menos 2x es 2x menos 2. ¿Y 2x menos 2 de qué te está informando? De cómo cambia x cuadrado menos 2x. Te está hablando del cambio, de cómo varía. Esto es fácil de hacer, esto es fácil de hacer. Esto es una pesadez de hacer, esto es una pesadez de hacer. Es muy pesado hacer esto. De manera que, después de hacer unos cuantos límites de esto, ¿qué vamos a aprender? Vamos a aprender a usar reglas que me evitan tener que hacer el límite. Pero hay algo importante que no quiero que se olviden nunca. Detrás de una derivada siempre hay un límite. Siempre. Siempre. Lo digo porque dentro de 3 días no estaremos haciendo límites, sino que estaremos haciéndolo con las reglas y parece que no estamos derivando. Sí. Siempre hay un límite. Siempre estamos haciendo esto. Lo que pasa es que las reglas lo que me evitan es tener que hacer toda esta operación. Todo esto es muy pesado. Cuando conozcas las reglas para derivar, verás que esto se hace en media línea. Pero primero hay que practicar esto y entender cuál es el origen de las derivadas. Bien, pues me pide la tasa de variación instantánea de esta función x cuadrado menos 2. En estos puntos voy a hacer el mismo método que antes. No voy a calcularlo en menos 1, menos 2 y en un medio, sino que voy a hallar la fórmula general, es decir, la función derivada, y después sustituiré menos 1, menos 2 y un medio. ¿Cómo hago eso? Pues recordando que la derivada, o la tasa de variación instantánea, en un punto X, es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. ¿Qué sería f de x más h? Donde está la x, poner x más h. Por tanto, aquí en vez de f de x más h pondré x más h al cuadrado menos 2 menos f de x. ¿Qué sería f de x? X al cuadrado menos 2. De tal manera que si hago el cuadrado me queda límite cuando h tiende a 0 de x cuadrado más h cuadrado más 2xh menos 2 menos x al cuadrado más 2 entre h. Se va el 2 con el 2, se va x cuadrado con x cuadrado. Veo que puedo extraer la h factor común. Me queda límite cuando h tiende a 0 de h que multiplica h más 2x entre h. Se va la h con la h. Donde está la h pongo 0. Me queda 0 más 2x, 2x. Es decir, la función que me indica cómo varía x al cuadrado menos 2 es 2x. ¿Qué significa esto? Que ya me resulta fácil hallar la tasa de variación instantánea en x sub 0 igual a menos 1. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente, donde está la x, poner menos 1. ¿Y qué me daría? Menos 2. Vamos a dibujarlo, porque vean, x cuadrado menos 2, corta aquí en raíz de 2, corta aquí en menos raíz de 2, aquí vale menos 2, y para menos 1, estoy aquí, la función para menos 1 vale menos 1, que es este punto. Me fui un poquito hacia abajo. ¿Qué significa esto? Que si aquí, debería estar aquí arriba, aquí, para menos 1, vale. Claro, está además menos, aquí es menos 1,41, aquí es menos 1, correctamente aquí. Que si aquí me muevo un poquitito, esta bajada es el doble de lo que me he movido en el eje OX. ¿Y cuánto vale para menos 2? Para menos 2 estaré aquí. Aquí está menos 2. Si pongo menos 2 vale menos 4. Significa que si me muevo aquí un fisquitín, aquí este cateto es 4 veces mayor. ¿Y cuánto vale para un medio? Pues donde está la X pongo un medio y me daría 2 por un medio, 1.
Bien, la tasa de variación instantánea o la derivada de la función f de x1 entre x en estos puntos. Procedo exactamente igual que antes. La derivada sería límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. ¿Qué sería f de x más h? ¿Dónde está la x? Poner x más h. Menos f de x, que es 1 entre x. Y todo esto entre h. Bien, evidentemente lo primero que tengo que hacer es restar en el numerador, por tanto me obliga a hacer el mínimo con un múltiplo, que sería x más h por x, lo hago. X más h por x, aquí me queda x menos h, y todo esto entre h, de tal manera que se va la x con la x, y veo algo también, veo que esta h se va con esta h, pero cuidado porque tiene un menos delante, por tanto me quedará ahora límite cuando h tiende a 0 de menos 1 entre x más h y por x. Y finalmente, ¿qué hago? Le digo a la h y quiero que sea 0. Si yo aquí en la h pongo 0 para hacer el límite, me queda menos 1 entre x por x, me queda menos 1 entre x cuadrado. Bien, la derivada de 1 entre x es menos 1 entre x cuadrado. Es un poco engorroso de hacer, pero cuando veamos las reglas de derivación veremos que se hace en media línea. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Que si ya quiero saber cuánto vale la derivada en el punto 2, aquí están 2, me estaría dando menos un cuarto. Significa que si yo aquí me muevo un fisquitín, este trocito es la cuarta parte de lo que me he movido en el eje OX. Y lo mismo interpretación para el resto de puntos.